Bendito el Eterno. Bien, saludando a todos quienes el día de hoy también pueden ver este contenido por medio de las redes sociales en YouTube. Les invitamos a que día tras día compartan este mensaje, compartan estas transmisiones y podamos, por supuesto, de seguir edificando la casa de Israel. No nosotros, sino Elohim por medio de nosotros. Y hacemos entonces la bendición por la lectura de la Torá diciendo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan, asher bachar banu mikol amin benatan lanu et Torah. Baruch atah Adonai, noten Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones, nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Bien, el día de hoy tenemos las palabras del Salmo 51, un salmo, un salmo, un salmo que escribe, perdón, tuve un pequeño aquí inconveniente. Pero bueno, continuamos. Es un salmo que escribe el rey David, eh, luego de haber cometido el pecado contra aquel general al cual él le quitó su esposa, Bathsheba, si no estoy mal. Eh, Él entonces, mediante este salmo, es confrontado por medio de la escritura y pues Elohim le permite acceder a al gran poder de la restauración, ¿sí? Este tiempo tan maravilloso o esos momentos, ese regalo tan maravilloso que el Eterno nos da de poder acceder al perdón y a su misericordia inefable, su misericordia que es eterna, la misericordia del Rey. Cualquiera de nosotros puede acceder entonces a eso tan maravilloso, a ese regalo tan hermoso. Y dice en las palabras de Telim número 51 a partir del versículo 10. Crea en mí, oh Elohim, una mente pura y renueva mi espíritu, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu espíritu, espíritu de santidad. Restáurame el gozo de tu auxilio, susténtame con tu espíritu vigoroso. Y yo enseñaré a los transgresores tus caminos para que los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Elohim, mi libertador. Fíjate que aquí él está rogando que sea perdonado él por haber transgredido, por haber enviado a la guerra a ese varón como carne de cañón para, para que muriera y así poderse quedar con la mujer a la cual él tomó con sus ojos. Entonces, ese delito de sangre por el cual él en este momento, o bueno, el motivo por el cual redacta este capítulo del libro de los Salmos. Y continúa diciendo, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio, sino yo te lo daría, pero no te complaces en ofrendas quemadas. El sacrificio, el verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no despreciarás, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Eso es lo único que Elohim no desprecia. Y fíjate, me causa mucha curiosidad que dice, porque tú no quieres sacrificio, sino yo te lo daría. Tal sería el enojo del Eterno en contra de David, que no aceptaría él el sacrificio. Esto nos enseña algo muy maravilloso.
¿Qué ganamos nosotros aparentando todos los sábados, cada Shabbat, cada viernes, ser seres espirituales, conectarnos a la oración de las 4 de la mañana? Bueno, ¿qué gana el ser humano? ¿Qué obtiene el ser humano haciendo esto? Si no hay un corazón arrepentido. Fíjese entonces, ¿de qué depende nuestra comunión con Elohim? De estar completamente arrepentido y humillado delante de su presencia. Que te complazca hacer prosperar a Sion, reedifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios requeridos, la ofrenda quemada y la ofrenda entera, entonces serán ofrecidos reces sobre tu altar. Aquí es muy importante esto que está acá porque inmediatamente nos pone a nosotros en un contexto bien interesante. El sacrificio que Elohim desea, y esto ya es en la parte física, el sacrificio de animales y todo esto era específicamente para ser ofrecidos en el templo. Por eso decía que te complazca hacer prosperación y que se reedifiquen los muros de Jerusalén. Ese templo, bueno, mejor aplicado, mejor dicho, el Mishkan, ¿ok? La tienda de reunión, el Mishkan. Allí entonces serán reactivados los sacrificios, la ofrenda quemada y los novillos que se ofrecían en el altar de Elohim por el pecado de la casa sacerdotal. Y es importante esta claridad que hace David aquí. Ofrecerán novillos sobre tu altar. Sabemos que los sacrificios que se hacían a favor del pueblo, sobre todo el sacrificio de Yom Kippur, iniciaba con un novillo, tenía que ser un toro. El toro tenía que expiar los pecados de la casa sacerdotal. Eso nos enseña que la casa sacerdotal no podía pensar ni andar con escasez. Muy por el contrario, tenía que andar dando ejemplo al pueblo de gran generosidad. Entonces, esto para entrar en contexto. Y quiero que tengamos en cuenta entonces dos versículos, porque tú no quieres, no, el verdadero sacrificio para Elohim. ¿Cuál es el verdadero sacrificio para Elohim? Y no me eches de tu presencia y no me quites de tu espíritu. Es importante que nosotros tengamos en cuenta las palabras de este salmo porque en muchas ocasiones nosotros entramos con arrogancia delante de la presencia del rey a pedir, no, bueno, no a pedirle, a reclamarle, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? ¿Por qué no obtengo esto? ¿Por qué no obtengo lo otro? Y yo pregunto, ¿será esta entonces la manera correcta de acercarnos al Eterno? ¿Será este entonces el momento y la actitud correcta e indicada para acercarme delante de la presencia del Padre reclamándole por qué no me ha dado, por qué no me ha hecho, por qué? Como si estuviera cuestionando la presencia o la presencia no, los actos de Elohim. ¿Acaso no es mejor entonces decir, no me eches de tu presencia? ¿Sabes? He cometido pecado delante de ti, perdóname, pero no me quites tu espíritu de santidad. Esta es la forma correcta de acercarnos al Padre, rogándole que, aunque sea grave nuestra falta, aunque la hayamos embarrado hasta el fondo, que Él no nos quite ni nos remueva de su presencia. Yo creo que esta es la manera correcta de acercarnos al Rey. En completo, ¿cómo decir? En transparencia de corazón, sin ninguna intención de andar exigiéndole al Rey, porque cada quien tiene lo que merece, cada quien obtiene el castigo o la consecuencia que necesita, que merece, pero que no nos eche Él de la presencia de Él, que no nos quite su espíritu de santidad, nos garantiza que aunque estemos pagando la consecuencia de nuestra desobediencia, si estamos de la mano de Él,
nuestro camino, aún en dificultad, será prosperado. Aún en dificultad. ¿Y sabe por qué? Porque como está escrito en Santiago, Jacob, por tanto, hermanos, encuentren como motivo de sumo gozo cuando se encuentren en diversas aflicciones, porque es para probar su emuná, para probar su fe. Nuestra fe es probada mediante la dificultad. Nuestra fe es probada y aprobada, mejor, probada y aprobada, o reprobada, pero que permita al Eterno que siempre sea aprobada por medio de la dificultad. El Rey Santo, el Rey Sublime, el Rey Bendito es quien nos da la fuerza para atravesar la consecuencia, la prueba, la dificultad, lo que sea que estemos atravesando. Luego, teniendo en cuenta esto, restáurame el gozo de tu auxilio y susténtame con tu espíritu vigoroso. Las fuerzas en ocasiones a nosotros nos flaquean. Nosotros a veces ya sentimos que es suficiente, que ya no vamos a poder más, pero si la presencia de Elohim no nos ha abandonado, Él estará levantándonos siempre los brazos. ¿Para qué? Para enseñarle a los transgresores tus caminos, para que los pecadores se vuelvan a ti. Una vez el hombre haya sido renovado y transformado en su proceso, el principal labor o la principal labor de aquel es enseñar a los demás que no caigan por los caminos y por las sendas en las cuales él atravesó ya. Y esto debería ser un propósito de nosotros siempre, ¿ok? He caído, me he golpeado, la he embarrado, he hecho tantas cosas, pero Elohim, que es todopoderoso, me sustenta, me sostiene, me levanta. Yo quiero ser levantado por su presencia. Lo invito, amados, a que juntos seamos levantados y restaurados por medio de la presencia de Elohim. Todos unánimes juntos, por supuesto. La transgresión que yo cometí en algún tiempo me servirá a mí para educar a los jóvenes, enseñar a los jóvenes, inclusive aún a los adultos, a que no vayan tras esos caminos. Y por supuesto, las grandes experiencias que hayan tenido las personas que son mucho mayores que nosotros, jóvenes, como por ejemplo el hermano Amiasaf, eh, con la hermana Gladys, la hermana Luzdar y así todos los que probablemente nos llevan unos cuantos años más de experiencia, el hermano Eliab, Binyamin, la hermana Sandra, todos, todos ellos tienen para nosotros grandes cosas para enseñarnos. No desechemos el consejo y la instrucción de las personas que nos llevan unos cuantos años de experiencia. ¿Cuánto podría yo aprender de las experiencias de la hermana Nelly Cecilia? El día de ayer compartía con la hermana Janet, a quien le expresamos ayer nuestras condolencias por la partida de su madre, y nos sentábamos y hablábamos, y, y ella me decía, Pastor, ¿usted está afanada? Y no, mi hermana, yo la estoy escuchando. Me deleito en las historias, me deleito en las historias que cuentan las personas, porque puedo aprender tanto. Y puedo ver, mira, lo más interesante, puedo ver cómo la mano de Elohim se manifiesta en cada una de las historias que las personas cuentan, como si estuvieran, no, porque estaban preparadas para recibir algo más grande de lo que tenían en ese momento. Yo digo, si Elohim nos guardó cuando andábamos en la desobediencia, cuando andábamos, no sé, en el alcohol, en las drogas, en las drogas algunos de pronto problemas de mujeres, visitando lugares de prostitución, si Elohim nos guardó hasta este momento, es porque usted y yo tenemos un propósito muy importante y muy interesante para la presencia de Elohim. Entonces enseñar a los transgresores el camino. Usted dice, usted entra y le da el consejo, y precisamente el libro de Proverbios
creo que es capítulo 13. Hay tantos consejos para la vida humana, es como si fuese un pequeño libro de urbanidad, pequeño libro de urbanidad. Y él decía, el libro de Proverbios dice, para el hombre hay caminos que le parecen correctos, hay caminos que le parecen que son buenos, pero su fin es la muerte. Bien, ese, esa es lo que nos quiere dejar David con eh, con esta frase de yo enseñaré a los transgresores tus caminos. Restáurame el gozo. Para nadie es un secreto. Mire, si la persona es pecadora, si la persona está consumida en el pecado, si la persona está consumida en el pecado y se siente, ¿cómo decirlo? Feliz, complacida, de esa manera, pues ahí está pasando algo. Pero normalmente las personas que crecieron dentro de un hogar cristiano, con bases cristianas, aprendiendo que, digamos, de las cosas que no agradan al Eterno, de las cosas que no son agradables al ojo del Eterno, y caen en caminos de pecado, uno sabe, usted sabe que siempre hay como un juicio en nosotros diciendo, oiga, yo me estoy metiendo en esto, pero yo me acuerdo que mis padres me enseñaron que esto no se hacía. Digamos, en el caso más puntual, la sexualidad. Quienes nacimos y crecimos en un hogar cristiano y en un hogar donde los principios de la sexualidad eran enseñados con que usted tenía que llegar en completa santidad al matrimonio, ¿sí? Y usted de repente, pues la embarraba, cometía un error y se metía con alguien en intimidad. Era normal, o bueno, es normal que usted estaba diciendo, Dios mío, pero esto no le agrada a Dios, esto no le gusta al Padre, y luego la culpa, y yo qué estoy haciendo, y yo qué hice, pero esa culpa se traduce en el deterioro espiritual del ser humano. Porque luego esa culpa empieza a cauterizar la mente y el placer de la carne continúa haciendo su trabajo, o el Hasatán continúa haciendo su trabajo al fin de que la mente del ser humano sea completamente cauterizada y eso ya no le provoque tristeza. Pero si usted en este momento está atravesando por alguna circunstancia, la cual usted siendo consciente de su pecado dice, quiero renunciar a esto. Ojo, porque esto también suele suceder mucho. Quiero renunciar a esto, pero esto es más fuerte que yo. Cualquiera cosa, alcohol, prostitución, drogas, pornografía, esto es más fuerte que yo. Su alma está pidiendo que el gozo le sea restaurado. Job 33, 26, 28 entonces dice, ora a Elohim y éste lo acepta. Entra en su presencia con gritos de gozo porque Elohim recompensa al hombre por su justicia. Elohim recompensa al hombre por su justicia. La justicia es precisamente eso. Quiero que separemos entonces en esta mañana qué es juicio y qué es justicia. Juicio, el juicio es la sentencia por el pecado. La justicia se traduce en misericordia. Elohim, yo hice esto, Padre del cielo, yo hice esto. Perdóname y purifícame con la sangre de Yeshua, nuestro Mashiach, como ese caporet que cubre las faltas de la humanidad. Y Elohim obra con justicia, traduciéndolo en misericordia. Bueno, si usted espera que el pecado pase y pase y pase y pase, y ese pecado usted lo transforma en un hábito, a la final, en lugar de justicia, recibiremos juicio por nuestra transgresión. Este le dice a la gente, yo había pecado,
Había pervertido lo recto, pero no se me pagó por ello. La consecuencia del pecado es la muerte, dice la Escritura. Pero la consecuencia del que reconoce su pecado y se aparta, es la vida eterna. De esa manera, de esa manera no crucificamos a Yeshua todo el tiempo, no negamos a Yeshua en todo momento. De esa manera, reconociendo nuestro pecado y apartándonos de él, tenemos garantizado la misericordia del Eterno. Por eso dice, este le dice a la gente, yo había pecado, había pervertido lo recto, pero no se me pagó por ello. Qué bueno es que alcancemos la misericordia del Eterno. Y dice acá el versículo 28, Él lo libró de pasar al hoyo, disfrutará de la luz. Él lo libró del sepulcro eterno. Él lo libró de pasar todo el tiempo disfrutando, no, siendo castigado de no gozar de la luz. Él nos libró. Él nos libró. Así que yo quiero alcanzar esa misericordia. Yo reconozco que fui un pecador. Yo reconozco que había pervertido lo que era recto delante de Elohim. ¿Qué es lo que es recto delante del Padre? Sus pactos, sus promesas, nosotros como seres humanos. Porque todos nosotros nacimos sin pecado. Cuando usted pervierte lo que es recto es cuando empieza a ir en contra de la voluntad del Santo y Bendito y de esta manera se empieza a degenerar la creación santa que hizo Elohim. Pero alcanzaremos misericordia. No importa el pecado. Fíjense, no importa el pecado. Alcanzaremos misericordia. Hay un pecado que no tiene perdón. Sí, hay un pecado que no tiene perdón y lo veíamos en la parashá de esta semana, lo vemos en la parashá de esta semana. El pecado que no tiene perdón es aceptar a Yeshua, aceptar sus pactos y luego volverse atrás. Eso es un pecado que no tiene perdón. Pero, ¿soy yo acaso el juez para dictaminar un juicio? No. Solamente digo, la escritura dice esto, pero puede que Elohim, aquel hombre que reconozca, Yeshua, te negué, Yeshua, dije que no eras tú, Yeshua, ayúdame. Puede que él obre en justicia a favor del ser humano y entregue entonces así de disfrutar de la luz. De lo vil y menospreciado nos sacó. Le, volvamos a leer el versículo 15 de este capítulo. Abre mis labios para que publique tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio, sino yo te lo daría. Este no era. Versículo 13 era el que quería hacer aquí énfasis. Y yo enseñaré a los transgresores tus caminos para que los pecadores se vuelvan a ti. De lo vil y menospreciado Elohim nos sacó. De lo más profundo Elohim nos ha sacado a nosotros. Hoy por hoy, nuestras generaciones, yo por ejemplo veo a mis hijos son niños que están creciendo en la Torah. Los hijos y todas las generaciones que vienen a partir de nosotros son jóvenes, niños que han crecido en la Torá. Aún así, hay jóvenes que no han tenido la oportunidad de despreciar su vida en placeres vanos. Esos jóvenes son bienaventurados. Pero es más bienaventurado aquel que reconoce su pecado, se aparta y alcanza el perdón y la misericordia del Eterno. ¿De dónde te sacó Elohim? ¿Cuál es el testimonio entonces que tienes para dar? No, yo tengo mi vida guardada allá como un secreto. No, cada uno de nosotros es un testimonio vivo de que Elohim puede hacer una obra poderosa en cualquier ser humano. Elohim puede restaurar cualquier ser humano. Solamente
Hay que entrar en la presencia del Padre en completo arrepentimiento y entonces Él nos mirará con su bondad inefable y su sempiterna justicia y misericordia. Seamos partícipes entonces de la transformación de cada una de esas personas que hoy por hoy anhelan un pedazo o un poco de esa agua que nosotros bebemos. Y no el agua del botellón o el agua de la botella, el agua de las fuentes de la salvación. Seamos partícipes. Había una canción que hace mucho tiempo cantábamos cuando yo era niño y la recuerdo muchísimo. Y había un pedazo que decía, em, tú que bebes del Espíritu de Dios, dale una copita a este hombre. Tú que comes del pan de la salvación, sácale una cita con tu Dios. Entonces, qué bueno que podamos ser partícipes de la transformación de los demás, construyendo con palabras afirmativas, pero sobre todo compartiendo el mensaje de que Elohim tiene el poder de transformar lo que sea. Algo que aprendía, usted no le puede quitar los hábitos a nadie. Algo que aprendía, uno que aprendí. Cuando una persona viene cargada de cosas de satanismo, por ejemplo, que fue el caso con el que aprendí, eh, cuando tú le dices, quítate esto, quítate esto, quítate esto, tal vez la persona en el comienzo o en el momento lo haga por emoción, o porque no te quiere hacer, o porque no quiere quedar mal. Porque de pronto uno con sus palabras, con sus labios, los lleva a un laberinto donde no tienen otra salida sino hacer valer su palabra y quitarse las cosas. Ser partícipes de la bondad, de la transformación es tomar de la mano, ojo, como dice aquí, siendo bondadosos y misericordiosos unos con otros. Tomar de la mano a aquel que quiere emprender el cambio. Oye, tú tienes, no sé, collares de satanismo, eh, tú andas tus Biblias satánicas y andas con todas estas cosas, ven, yo te tomo de la mano, caminemos juntos, ven, caminemos juntos, transformémonos juntos y yo le voy a garantizar que la luz siempre vencerá las tinieblas. La luz siempre va a desplazar todo vestigio de oscuridad. La oscuridad será desplazada por el gran poder de la luz. Y esa luz es el Mashiach. Perdonándose unos a otros como Elohim también nos perdonó a ustedes en el Mashiach. En el Mashiach. Usted y yo fuimos perdonados. En el Mashiach, usted y yo fuimos transformados. Venga, caminemos juntos. Así como dice ese dicho, el que anda entre la miel, algo se le pega. Pero recordemos entonces nosotros que nosotros no somos cualquier miel. Nosotros estamos endulzados con la miel de la dulzura de las palabras de la Torá. Las palabras de la Torá no son amargas, aunque claro, hay palabras de amargura. Hay palabras en la Torá que producen amargura. Pero usted, ¿cuáles aguas quiere beber? ¿Cuáles palabras quiere beber? Acuérdese que las aguas amargas se bebían cuando una persona era acusada. Y no le creo que, si no estoy mal, ese juicio se hacía para cuando había una sospecha de adulterio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles aguas quiere beber usted? Las aguas dulces de la salvación de Yeshua o las aguas del juicio. Pero como usted y yo somos partícipes de la transformación del hombre y del ser humano, pues lo que le vamos a presentar a todos aquellos que se acercan a nosotros y quieran emprender un cambio, va a ser las aguas de las fuentes de la salvación, las aguas dulces, no las aguas de la aflicción.
Las aguas de la aflicción son para aquellos que conocen la Torá y la transgreden. Para ellos son las aguas de la aflicción. Para aquel que viene reconociendo su pecado y queriendo emprender un cambio, pero reconociendo que en ocasiones eso que lo ata, eso que lo lleva a estar allí anclado al pecado, anclado a los hábitos pecaminosos, es más fuerte que él y grita ayuda. A esos que gritan ayuda es a los que vamos a darle un poco del agua de la salvación, siendo bondadosos, misericordiosos unos con otros y perdonándonos. El Cordero que quita el pecado del mundo. Por último, el verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no despreciarás. Oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Esta bendición me gusta porque está inscrita en el ceder del Brit Milá, en el pacto de la circuncisión. Dice, el verdadero sacrificio que Elohim desea es un corazón arrepentido, un corazón quebrantado y arrepentido, o Elohim no despreciarás. Pues eso es lo correcto. Vea, una persona me preguntaba, ¿cómo puedo hacer? Mi esposo se quiere circuncidar, pero no ha circuncidado. No, pero decía, no mentiras, no dijo así. Estoy haciendo un falso testimonio. Pero dijo, pero yo creo que la primera circuncisión que debe hacer debe ser la circuncisión del corazón. Yo le dije, claro, es correcto. La primera circuncisión que el hombre debe hacer es la circuncisión del corazón, pero mediante la circuncisión en la carne, el corazón también es circuncidado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque la persona, el hombre que se renuncia a sí mismo, que renuncia a su carne, está renunciando al pecado, sobre todo en el miembro masculino. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que el hombre anda pensando más en el deseo del corazón y deseando con sus ojos, por eso se nos fueron puestos los suicidas a los hombres y no a las mujeres, porque el hombre anda pensando, mirando, y fíjense lo que pasó, los hombres y las batallas del pueblo de Israel, los hombres más grandes del pueblo de Israel, cayeron por mujeres. David, Shlomo, y así sucesivamente. Los israelitas, cuando las mujeres se vestían con ropas seductoras, hicieron que perdieran la guerra. Y no porque fuera culpa de las mujeres, no, fue culpa de su propia concupiscencia. Circuncidar entonces su carne implica también circuncidar su propia concupiscencia porque está rechazándose a sí mismo, se está desprendiendo de sí mismo, porque en ocasiones la más grande idolatría que tiene el ser humano se traduce en el yo, en mí mismo. Entonces, ese ese hace parte también de la circuncisión. Pero bueno, hacía este análisis con respecto a la circuncisión, pero el sacrificio que Elohim desea de verdad es un espíritu quebrantado y arrepentido. Entrar a la presencia de Elohim quebrantado y arrepentido. No es como el hombre que diga, no, que dice, yo prefiero primero circuncidar mi corazón, pero ¿cuánto tiempo vas a pasar circuncidando tu corazón? ¿Cuánto tiempo vas a estar dándole y dándole? Que yo prefiero primero circuncidar mi corazón, que primero circuncido mi corazón, que primero circuncido mi corazón. Y en la circuncisión del corazón se traduce en arrepentimiento y en apartarse del pecado. Y todavía en tu mente batallas con que no, primero me quiero circuncidar el corazón. Quiere decir entonces que ¿qué estás haciendo con el sacrificio de Yeshua? ¿Lo estás teniendo de verdad en práctica? ¿O es algo para ti pasajero y cuando quiera me arrepiento? Cuando quiera, cuando es mi decisión. Ay, ya sabes que
Ya sabes que consultar la adivinación es pecado. Sí, yo sé que es pecado, pero cuando quiera me voy a arrepentir. Entonces, ¿qué estás haciendo para celebrar Pesaj? Si no te has arrepentido, si no has circuncidado tu corazón, si no has arrepentido en tu corazón, ¿cómo estás haciendo para hacer las fiestas? ¿No estás teniendo en cuenta entonces el sacrificio de Yeshua, que es un sacrificio de restauración? Bien, que Elohim nos encuentre siempre preparados en buen juicio para presentarnos como obreros aprobados delante de nuestro Elohim. La bendición por la lectura de la Torá dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher lanu Torah emet, behayei olam nata betoeitu. Baruch atah Adonai, noten la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén.